Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. Radio Conectares, un espacio, una comunidad para el encuentro de experiencias de inteligencia espiritual, educación evolutiva, neurociencias, terapias complementarias. Bienvenidos a Radio Conectares. Conectares Radio. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde estés. Sean bienvenidos nuevamente a este canal de Conectares y con sumo placer y la verdad una alegría me causa haberme encontrado de forma casual, entre comillas, con la doctora María Basile. Ella está aquí a mi lado, ustedes ya la pueden observar, la pueden saludar si quieren. Virtualmente todo llega, así que pueden saludarla. Ella es médica consultora especialista en psiquiatría infanto-juvenil y también psicóloga pediátrica. Es especialista en psiquiatría también para adultos y psicología clínica. También es especialista en psiquiatría integrativa y ecológica. Qué interesante, vamos a hablar sobre eso también. Especialista en desórdenes alimentarios y por sobre todo también me gusta destacarla por su entrega y su servicio al área de la salud mental como directora de CISAME, Consultora Integral de Salud Mental y Medicinas Complementarias. Esto es lo que más me gusta porque me siento integrada realmente debido a que mi procedencia es justamente desde las terapias complementarias, entre otras aristas de experiencias en mi vida personal que me han llevado a esta conclusión. Las terapias complementarias son un conector, un nexo integrativo indispensable, prioritario en estos tiempos en los que está transitando nuestra humanidad. Lo hablo en líneas generales. Pero vamos en lo particular, María, saludo, muy bienvenida. Muchas gracias por tu presentación, María, y gracias al público que nos está escuchando. Y bueno, y espero poder responder todas las inquietudes que se presenten. Es que son muchísimas, María. Nosotros como sociedad, inclusive en nuestra idiosincrasia, al menos hablo por mi ciudad de Santa Fe Capital, República Argentina, no estamos culturalizados, educados, ni mucho menos culturalizados para ver con cierta naturalidad y poder asistirnos en los aspectos de la salud mental. Entonces la psiquiatría lleva un peso creo que mucho más relevante en términos de quizás prejuicios o algunas estigmatizaciones. Hablo por lo que yo observo, puedo estar confundida, equivocada y vos me dirás. Dentro de este marco, digamos, de prejuicios, de ciertas cuestiones que las personas mismas no vamos a un psiquiatra y mucho menos quizás a un psicólogo o viceversa. ¿Qué pasa en la actualidad? ¿Qué está pasando desde tu experticia y tus conocimientos en términos de salud mental en nuestra población? Bien, la pregunta se dividiría en dos partes. Me das pie también a explicar por qué nace la psiquiatría integrativa y ecológica, porque esta resistencia que vos manifestás y que realmente tiene mucha gente es responsabilidad de los psiquiatras también y de los psicólogos, o en general del área de salud mental desde su historia, ¿no? Desde la época muy antigua en que los psiquiatras eran como personas muy autoritarias, en donde se limitaba el tratamiento a hacer el diagnóstico y el tratamiento con psicofármacos y en casos graves con una internación intempestiva, y ahí o con prácticas, no sé, muy traumáticas, y a partir de estas mismas acciones se comenzó a generar mucho temor en la gente y mucha resistencia. E incluso actualmente recibo a veces pacientes que me refieren
casi todos los que llegan a mí ya estuvieron con otros psiquiatras por ahí con una modalidad no tan grave o aguda como anteriormente, pero sigue siendo en muchos casos todavía muy ortodoxa, en donde se limita el tratamiento al diagnóstico y a lo psicofarmacológico o las técnicas psicoterapéuticas muy limitadas a una única teoría, ¿no? Y entonces a veces pasa que si el abordaje es de este lugar y el paciente no aprende a lograr autonomía en mejorar su calidad de vida, en integrar también otros recursos complementarios que ayudan a producir alivio en la sintomatología y a tener autoconciencia, probablemente estemos haciendo la iatrogenia de generar dependencia a los tratamientos. ¿Y qué paciente quiere tener dependencia a un tratamiento? Es el día de hoy que algunos pacientes, antes de llegar a mí, me dicen, bueno, todo lo tengo que consultar con mi psicóloga y el psicólogo tiene que darle herramientas para que pueda resolver solo y no que todo tenga que ser consultado por el psicólogo. Esta es como una distorsión de la medicina. Por otra parte, también me ha ocurrido cuando yo también ejercí la psiquiatría ortodoxa, que fue cuando me formé, y el psicoanálisis típico, cuando me formé en sus inicios, y otras técnicas como la técnica sistémica, cognitiva conductual, o sea, atravesé todas las técnicas psicoterapéuticas posibles dentro de la formación. Qué bien. Y también aprendía que una única técnica, a veces cuando es así rígida, estructurada, y había que someter, entre comillas, al paciente a esa técnica, y no todos los pacientes podían ser receptivos a esa técnica, o esa técnica iba a ser realmente terapéutica para el paciente. Desde la psicofarmacología, yo era referente de patología psiquiátrica y sigo siendo, ¿no? Grave en niños o en adultos, al principio en niños, porque al principio me dediqué a niños solamente. Y pasaba que un niño con comorbilidad, o sea, con varias enfermedades a la vez, esquizofrenia, síntomas depresivos, déficit de atención, problemas de conducta, el tratamiento convencional se limitaba el tratamiento, a empezar con un psicofármaco, ese psicofármaco se aumentaba o se bajaba la dosis, se agregaba un segundo psicofármaco, se llenaba el chico de múltiples tratamientos y el chico perdía horas de juego para ir a todos los múltiples tratamientos que tenía indicado, más la medicación, más las alteraciones metabólicas y los efectos adversos que tiene la medicación, más el acostumbramiento a la medicación. Yo digo, ¿qué estamos haciendo con esta medicina? No es por ahí, no es por ahí. Entonces empecé a revisar otras bibliografías y, por ejemplo, el tan moderno déficit atencional que actualmente todo el mundo pareciera que leí en Google y yo tengo ahí, todos vienen que ya leyeron en Google y todos tienen déficit de atención, lo cual hay un sobrediagnóstico de déficit de atención en niños y en adultos. No todo el mundo tiene déficit de atención y si lo tiene no es grave y si lo tiene no es un tema como, no es un problema como para no poder realizar su vida, sus proyectos, su carrera. Para mí es un síntoma más de secundario reactivo a otras situaciones. Pero pasaba que había estado leyendo que, por ejemplo, en la India los chicos no toman medicación, ni Ritalina, ni metilfenidato, ni nada para mejorar el déficit de atención. Lo que hacen es calidad de vida y meditación. Pero no es una meditación aislada, es una meditación cotidiana, en Exactamente. donde aprenden a focalizar a partir de la respiración y junto con eso acompañar con mejorar la calidad de vida, la forma de pensar, Totalmente. los objetivos, etcétera, etcétera, y ciertas técnicas de aprendizaje y demás. Y resulta que mejoran sin medicamentos. Entonces lo empecé a aplicar en el consultorio. Yo tenía grupos de chicos con problemas de conducta graves, todos los pibes que eran expulsados de los colegios tenía yo en el consultorio haciendo meditación, ¿no? Chicos con maltrato, con bullying, chicos en proceso de separación, chicos con déficit de atención, chicos con trastorno bipolar. Armaba grupos de niños y la verdad es que era impresionante ver cómo felizmente podíamos ir bajando la medicación. No hablo de en todos los casos suspender, no es así. Hay casos que igual requieren medicación. Pero si yo a un niño, en vez de darle 3 medicamentos o 2, aumentar la dosis y llenarlo de dispositivos terapéuticos, le enseño a meditar, aprende a quietar
sus emociones, aprende a tener más control de los impulsos, modificamos la alimentación para que la alimentación tampoco sea un disparador de la hiperquinesia o de la dificultad en la atención, y voy mejorando esta calidad de vida y logro bajar la medicación y logro que el chico deje de ser dependiente del tratamiento y los padres también. Y a lo mejor en los diagnósticos crónicos el chico después concurre a la consulta una vez al mes y tiene tiempo para jugar igual que su mamá y su papá, estar con él, ¿no? Lo hago independiente y lo hago responsable de la evolución de sus síntomas a partir de poder mejorar y en el acompañamiento de mejorar estas conductas y tomar conciencia de lo que le pasa. Bueno, cuando empecé a tener esta apertura, después incorporé otros recursos terapéuticos y la verdad es que funciona. Entonces, al principio me decían, y la evidencia científica, y uno decía, ¿y cómo hacemos? Resulta que la OMS avala las técnicas complementarias ya hace muchos años, hace mucho tiempo se aplica en todos los hospitales, y te voy a dar un dato que te va a llamar la atención, pero cuando indagué en qué países se utilizan los recursos complementarios, se utilizan en todo el mundo. Hay un único país que lo tiene prohibido y es en donde nacen los recursos complementarios, que es en Australia. Utilizan las técnicas, pero no está legalizado. Entonces, la mayoría de los pacientes buscan esas técnicas y saben que no lo tienen que contar, pero se utilizan igual, porque son efectivas. Esas contradicciones, ¿no? De los pueblos, de las naciones, ¿no? Muy, Desde muy, Australia, muy grosero. sí, desde Australia me consultaban a mi paciente. Yo digo, pero ¿y cómo llegaste a mí si estás en Australia? Me dice, no, porque busqué un psiquiatra que además apoye con estos recursos complementarios, porque acá me tenían internada con 3 antipsicóticos. Bueno, la paciente había tenido un brote psicótico, pero después estaba mejor. Pudimos sacar la medicación en su totalidad. Sí, es una paciente muy rigurosa con sus hábitos, con su calidad de vida. Mejoró. Esta paciente que está internada 6 meses y no le querían dar el alta, por dar un ejemplo. Entonces, con todo desde ahí nace esta mirada de la psiquiatría integrativa y ecológica, que gracias a Dios ahora la Asociación Argentina de Salud Mental me dio lugar a presidir un capítulo de psiquiatría integrativa y ecológica, en donde poco a poco vamos haciendo jornadas y congresos y presentamos nuestros trabajos en congresos para la difusión y que otros psiquiatras se animen a este abordaje, que es muy saludable. Y lo único que necesitamos es sumar recursos terapéuticos, no es voy a hacer esto y no voy a indicar un psicofármaco, no, no, pero ayudó a que el paciente no se cronifique Ujú. y Claro, aquel que tiene claramente, sí, diagnóstico sí, sí. crónico requiera menos medicamentos, entonces me parece que es muy Una forma, noble, ¿no? una forma de exclusión también, ¿no? Desde los Sí, aspectos psíquicos de las personas. En, en lo personal tengo una mirada, digamos, globalista de la situación de manipulación mental que tenemos como masas, ¿no? Sociales. Entonces, como que justamente no es casual de que la medicina ortodoxa, vamos a llamarla así, sí, siempre haya separado lo que sería la cabeza del cuerpo en cualquier tipo de situaciones de sí. insalubridad de las personas. Entonces eso llama poderosamente la atención. Aquí en la ciudad de Santa Fe, capital, en un momento en el año 2015, me abrieron las puertas un sector político de la provincia para que pueda coordinar un proyecto de mente sana en cuerpo sano, no, perdón, salud mental y terapias complementarias. La propuesta era visibilizar los beneficios de las terapias para que el Ministerio de Salud Público incorporara en la atención primaria de la salud aquellas terapias complementarias que resuenan más con la idiosincrasia del lugar. Porque, por Claro. ejemplo, en otros lugares del mundo resonarán determinadas terapias, aquí otras. La propuesta fue absolutamente en delay, en destiempo, porque siempre se me exigía el aspecto académico. En vez de promover, de interesarse y de ampliar esta propuesta de coordinación de proyecto y llevarlo adelante con un interés superior, bajaban a las bibliotecas.
¿no? Nos bajaban a los sótanos del estudio, en donde mucho no se puede hacer. Entonces, bueno, Oh, sí, ¿qué esas se puede hacer? imposibilidades de valoración y de evaluación, digamos, de incorporación de estas áreas de terapias complementarias en mi ciudad todavía no están reglamentadas. Hablo por mi localidad. Claro. Eh, lo que pasa es que esto significaría un mayor desembolso, ¿no? Porque ya serías como una empleada del Estado en el área de salud mental y todo lo miden por el dinero y no lo miden por el tema del beneficio a la especie humana, ¿no? Claro, bueno, ahí tenemos, viste, en algunos puntos que sí, me ha pasado a mí también, ¿no? En una asociación en donde prácticamente me han destratado y todo lo que no se debe hacer con un profesional lo hizo esta asociación de psiquiatras. Y yo digo, no puedo creer lo que estoy escuchando, siendo que me conocen, tengo 40 años de profesión, ya estoy grande y ellos me conocen casi hace los 40 años y he presentado trabajos de todo tipo todos los años. Sin embargo, la resistencia por parte de los psiquiatras ortodoxos o con dificultades para poder ampliar la mirada, bueno, generó que, digo, bueno, este no es el lugar o no es el momento en esta institución, pero felizmente en otras instituciones sí, y cada vez hay más gente que lo está ampliando. Ahora, yo agradecí la dificultad porque me dio a mí pie para Sí, investigar más todavía sobre los avales de los recursos complementarios. Y resulta que, como te decía, en la OMS están avalados y actualmente en muchos hospitales, hablo de los hospitales en Buenos Aires porque es lo que más investigué, pero también en otras provincias, se está utilizando ya los recursos complementarios y con buenos resultados. Y hay una técnica de investigación que es la valoración de los resultados a partir de la eficacia. claro. Entonces, no me parece mal llevarlo a los libros porque necesitan la fundamentación desde Sí, lo sí, sí. científico y es comprensible. Por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿no? Porque después se agarran de esto y no quiero que lo tomen como único recurso complementario. Las flores de Bach. Las flores de Bach, si están mal indicadas, no sirven para nada. Si Claro. están mal indicadas, si la va a utilizar una señora que hizo un curso de 2 horas y no las va a utilizar bien porque no tiene la escucha terapéutica que tenemos los profesionales de escuchar pacientes todo el tiempo. Claro, el Entonces, pero entrenamiento, digamos. claro, ahora si están bien indicadas y si se crearon en 1938 y es el día de hoy, que sigue siendo efectiva para algunas personas, tampoco es para todo, no es que todo el mundo va a estar bien. Entonces, si es un recurso que funcione y que ayudó a alguno a no requerir un clonazepam, en buena hora. Otros van a requerir igual el clonazepam. Bueno, entonces tendrá los dos recursos, o por ahí, si no les resulta un recurso, tendrá el otro recurso. Entonces, tener la mirada ampliada para darle al paciente o al consultante aquella herramienta que le es efectivo para esta persona. Por eso yo digo, yo no alterno, no digo esta medicina sí, esta otra no. No, yo sumo, integro ambas medicinas. No me quería distraer de la otra pregunta que hiciste, que me pareció muy interesante, que es ¿qué pasa con nuestra psiquis en este contexto actual? Entonces, acá, y tampoco que estoy distraída de la otra pregunta que hacía sobre el interés comercial, ¿no? En sostener la medicación. Ayer un paciente insistía en que sí o sí tenía que hacerle receta de Ritalina. Yo lo había visto una sola vez, digo, pero ¿por qué te voy a hacer receta de Ritalina cuando hay otros recursos terapéuticos que podés implementar? Porque yo leí en Google que se utiliza en todo el mundo, igual que el metilfenidato, y si lo usan en Europa es porque es bueno. Bueno, en Europa, en todo el mundo, también usan la cocaína y no es buena. Entonces, no es fundamentación. Todo lo que vos leas por Google no es el recurso terapéutico que va a tener el profesional que estuvo dentro de un hospital trabajando, que hizo un montón de formación, que estudié Seguramente. psicofarmacología. Entonces, eh, no es por ahí. Ahora, hay un interés económico en vender metilfenidato, en vender Ritalina, en vender psicofármacos, en vender medicación. Ni que hablar que en nuestro país, yo viajé mucho, ¿no? Entonces, comparé. Cualquier medicamento acá es 5 a 10 veces, a 200 veces más caro que en cualquier otro país, Wow, wow, qué dato, ¿no? ¿eh? Estás tirando un Una dato interesante. levotiroxina.
Una levotiroxina que acá está por ahí 10.000 pesos, en cualquier lado está 200. Claro, esto Porque, no hay nada al azar, ¿no es cierto? exactamente, o sea, hay un interés Eh, económico para sostener la industria de la enfermedad. Y ahora sí sigo con qué pasa con sí, nuestra sí, psiquis en este contexto actual. Este es un contexto actual que está afectando mucho a la psiquis porque la gente está con una constante incertidumbre. claro, desde el contexto pandémico en adelante, también podemos tener como ahí la bisagra en el desarrollo de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Ahí hay un antes y un después. Pero no necesariamente porque el tema pandémico pudo haber sido fue una crisis terrible, fue un momento difícil, terrible, la enfermedad existía. No creo en esto de que, bueno, se hizo a propósito para... No, las pandemias existen, las enfermedades existen, pueden aparecer, y se tienen que generar recursos para controlarlas. No me pareció mal porque además era necesario crear vacunas para poderlo controlar, pero sí me parecía mal no enseñarle a la población recursos para mejorar el sistema inmunológico. De eso no se habló. No me parecía mal la necesidad de aislarse para evitar, porque no se conocía bien de qué se trataba. Perdón, justo en los No hay momentos problema. más inoportunos viene tos. No hay problema. En realidad, esto que estábamos hablando recién no es para tener como un manto oscuro, digamos, de conversación Sí, sobre lo que serían las áreas de la salud mental en las profesionales, en los profesionales de la salud como la sí, psicología y la psiquiatría, pero también esto sucede, ¿no? En todas las áreas de la medicina en general, porque según tengo entendido, el mercado ha superado la ética, el juramento hipocrático, ¿no? De aquellos profesionales de la salud, en donde ahora los papers sabemos que se crean, ¿no? Hay un científico que lo firma y hay una empresa, de alguna manera un monopolio que lo compra a ese científico y a su ética para poder desarrollar determinadas áreas, digamos, de medicación, o sea, de nuevos fármacos, o bien también de estas patologías o pseudopatologías que de un tiempo a esta parte han empezado a estallar, como vos lo decías bien, ¿no? El síndrome de atención. Eh, sí, hay como un sobrediagnóstico, hay sobretratamiento. A mí a veces me sorprende yendo a otros temas clínicos, no sé, ahí aumentó el colesterol y en lugar de corregir la alimentación, aumentar la actividad física, claro. que eso va a mejorar el metabolismo, bueno, rápidamente les dan rosuvastatina, torvastatina, medicamentos. Hablando de medicación, ¿no? Me Sí, interesa esto porque vamos a compartirnos en este servicio de atención terapéutica, en mi caso complementaria, ¿no? Y para integrarme contigo, me interesa mucho lo que sería el conocimiento y el respeto también hacia, primero, los pacientes y segundo, en el caso de estar atendidos de forma profesional, no involucrarme, no pisar el territorio que no me corresponde porque la psicología y la psiquiatría atienden los aspectos bioquímicos del ser humano. Las terapias complementarias o los terapistas complementarios, como me gusta bien decir, entrenamos porque atendemos los aspectos de la espiritualidad, de la inteligencia espiritual. Y entrenamos, la espiritualidad es como un gimnasio, es una invitación a entrenar. ¿No? Como vos bien nos decías en el área de la meditación. A mí me llama la atención la cantidad de combinaciones de fármacos que un paciente puede recibir estando en un diagnóstico que se mezcla, ¿no? Por ejemplo, lo que sería ansiedad y depresión con intentos de suicidio. Entonces se le da, por ejemplo, te digo, fluoxetina, clonazepam y risperidona. Esos tres compuestos
en un proceso de tiempo, porque no se la puede quitar de golpe, sino que hay un proceso también, o sea, de avance en esa medicación para que surta efecto y un proceso de retroceso, de ir abandonando para que después como que, bueno, el paciente se libere, ¿no? De esos consumos. Ujú. Ahora, ¿qué provoca en el organismo y en la psique de una persona tres de estas pastillas que te mencioné? ¿Cuáles Claro, son los mira, efectos y cómo es sí, el retiro? ¿Cómo se retira una pastilla? Porque hay ok, pacientes que quieren, que desean salirse de eso, pero se los claro, prohíbe por protocolo. claro. Ahí te voy a contestar. Para empezar, en la psiquiatría integrativa y ecológica, nosotros tomamos en cuenta los aspectos espirituales y no se limita la psiquiatría nada más que a lo bioquímico, a la neurotransmisión, porque digamos que está comprobado que un paciente que tiene una crisis espiritual probablemente va a cursar una depresión. Entonces, si bien si está en un proceso de depresión entre moderada y grave, porque no todas las depresiones requieren medicamentos, pero si está en una depresión entre moderada y grave, va a requerir medicación psicofarmacológica, pero también hay que acompañarlo en el desarrollo del proceso espiritual, que puede ser ateo y acompañarlo, y no es que un ateo no tenga espiritualidad, sino tiene otra mirada espiritual, no es la religiosidad, sino acompañarlo en un sistema de creencias o de acompañamiento espiritual que puede limitarse también, desde mi punto de vista, al amor, hacia el amor al prójimo y tener el desarrollo espiritual a partir del amor al prójimo, no es solamente a partir del amor a determinada deidad, sino un crecimiento en donde espiritualmente la persona empieza a dar amor, a recibir amor y a dar amor. Y este es todo un proceso que el psiquiatra integrativo y ecológico debe acompañar, igual que el psicólogo que trabaje en esta línea. Con respecto a la indicación de 2 o 3 psicofármacos, eh, soy más amiga en lo posible de que no sea necesaria la polifarmacia, pero a veces es necesaria la polifarmacia. Si yo tengo un paciente con problemas en la estabilidad, para regular la estabilidad emocional, que no siempre es el paciente depresivo, puede ser un paciente depresivo que está depresivo, pero que no presenta tanta la habilidad emocional como para requerir una risperidona, que además de antipsicótico es estabilizante del humor. La ¿Cómo? Perdón. risperidona, la risperidona, además de antipsicótico, es un estabilizante del humor y ayuda a regular la impulsividad. No es que se indica la risperidona siempre porque hay un paciente psicótico. A lo mejor no tiene psicosis, pero tiene mucha inestabilidad emocional. Entonces se da la risperidona como estabilizante, función que no puede cumplir ni la fluoxetina ni el clonazepam. ¿Sí? Entonces, a veces tenés que dar, y no todos los casos, esto es algo muy específico, a veces se indica la risperidona como estabilizante del humor o para controlar un riesgo de mucha impulsividad, que por ahí con un clonazepam no alcanza, y con la risperidona por ahí tampoco alcanza si tiene un grado de ansiedad exacerbado. La fluoxetina es un buen ansiolítico y antidepresivo, pero a veces no alcanza, y entonces además se le agrega clonazepam a dosis acorde a cada paciente. Generalmente, si ya está con fluoxetina y con risperidona, la dosis de clonazepam es baja. La risperidona no va a tener la acción antidepresiva que tiene la fluoxetina, y la fluoxetina no va a tener la acción estabilizante que tiene la risperidona. Y a veces la combinación de ambas puede ser suficiente en algunos pacientes, otras veces el paciente está pasando algún proceso en su dinámica cotidiana disparadora de ansiedad y requiere, hasta tanto resuelva qué es lo que le va a causar ese disparo de ansiedad, el clonazepam para poder regular esa ansiedad. Esto tiene que ir de la mano, es un trabajo muy artesanal, que tiene que ir de la mano de factores de quién lo acompaña, quién está con él, quién le demuestra, o con ella, quién le demuestra amor, quién lo contiene, cómo se hace para revivir los sentimientos amorosos dentro de esta persona que mejoren la autoestima, acompañarlo en la resolución de los conflictos que son los disparadores de ansiedad. Porque hablo de esto y también voy a hablar de otro
que espero que se interprete bien, ¿no? O sea, el otro extremo, porque en todas las líneas terapéuticas podemos cometer errores. Entonces, yo he escuchado una clase en donde de pronto pues, dice, bueno, acá hablamos del síndrome de burnout. Nadie era médico, nadie tenía la menor idea de lo que es el síndrome de burnout, porque cuando los escuchaba, digo, esto sacaron de Google cuatro respuestas y las metieron en la clase. Es Y lo que uno suele pasar. que ya dio muchas charlas, solo capta el toque. Y después, bueno, ahora meditemos. Y medita, entonces todos los brazos para la derecha, los brazos para la izquierda, inspiro, expiro. Fantástico. ¿Con eso voy a corregir el síndrome de burnout? No, No. no. Por más que medite todos los días, 20 minutos, 40, una hora, 2 o 3 veces por día, si no resuelve la causa que lo lleva al síndrome de burnout, que es cómo trabaja, en qué situación trabaja, lo que tenga que hablar con su jefe, cambiar de trabajo, cambiar su estilo de vida, por más que medite todos los días y se tome 1 litro de flor de Bach, no va a mejorar el síndrome de burnout. Entonces, cada cosa en su lugar. Todo lo que hacemos complementario es muy importante, pero acompañado de la resolución del conflicto o de la situación que presenta la persona en ese momento. En ese aspecto, como neuropsicoeducadora, también tengo este aporte, ¿no? Que tiene que ver con cómo nosotros podemos mejorar, potenciar y empoderar a las personas para la gestión, esto que tanto también se habla, ¿no? Es retórico, la gestión de las emociones. Cómo yo inteligentemente puedo responder a ciertos factores exteriores que son de alguna manera limitantes de mi sistema inmune porque mi mente está queriendo otro tipo de vida, otra Claro. elección que el Bien. sistema social no me lo permite. Vamos a hacer un ejemplo, digamos, abarcativo. Entonces, si realmente el enemigo lo tenemos afuera, en la parte de cómo se estructura cada sistema, digamos, se sistematiza cada profesión, cada servicio, cada empresa, ¿no? En funcionamiento estructural en donde nosotros los seres humanos tenemos que ir a cumplir un horario y ese cierto régimen. Bueno, la inteligencia emocional estaría para ver cómo dentro de esos horarios, franjas horarias, en donde uno está inmerso en el trabajo y sujeto a esas reglas, puede tener pequeños momentos para quizás tener alguna respiración pranayámica dentro del baño de la oficina donde está trabajando. Ejemplo, ¿no es cierto? Pero creo que la inteligencia emocional de eso trata, de las habilidades espirituales, pero también en contacto con las emociones, con nuestro propio sistema emocional. Totalmente de acuerdo, pero siempre resolviendo la causa que me está produciendo esta situación, porque por qué. no va a alcanzar, o sea, Exacto. me parece excelente. Yo también indico a veces a los pacientes, bueno, se toma un té, se va en un lugarcito aparte, respire, haga una meditación, le enseño un ejercicio de meditación. Pero si todos los días va a estar en el contexto de destrato y no renuncia a ese destrato, No. por más que respire, va a volver a La tener salida es sintomatología. hacia adentro. Conectares te ofrece asistencia terapéutica complementaria en neuropsicoeducación, más espiritualidad, sesiones, clases y conversatorios online, biodecodificación más tratamientos sonoros, consulta al Runic Oracle, oráculo rúnico, entrenamientos en respiración, vocalizaciones, mantras, decretos y afirmaciones, transferencia de energía Diksha, meditación holística, clases en conocimiento espiritual, filosofía antigua, con integración neurocientífica, metafísica, gnosis, comunicación asertiva, asistencia y acompañamiento especial sobre fenómenos extrasensoriales, ufológicos, investigaciones paradigmáticas, salud mental, consulta por atención personalizada para Ciudad de Santa Fe, Argentina. Escríbeme al +54 9342 627 8853 o búscame en Instagram @conectares con doble S.